Entonces, puestos de pie, por favor, cantemos, adoremos, alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Príncipe de Paz. Solo Él merece ese honor. Por favor. Qué precioso privilegio para nosotros estar nuevamente reunidos para engrandecer ese gran nombre que es el nombre de Jesús. Esta canción dice: demos gracias, y es como debemos empezar el día y por qué no un ciclo más. Cantemos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Una vez más. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? En el Salmo 75 dice así, no hace falta que abra su Biblia. Voy a leer y usted va a escuchar. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Yo sostengo sus columnas. ¿Quiénes son las columnas? Cada uno de nosotros. No las columnas que sostienen esta iglesia, sino cada uno de nosotros. Yo sostengo tus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Que Dios bendiga su santa palabra. Sí. Amén. Y por eso y mucho más, estamos aquí solo por el poder de Dios. Cantemos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Nueva
acordarme que este aparato y no me sigues. Pues préstame un ratito. Puede imaginarse que yo, como pecadora, estoy delante del juez. El juez es el Padre Dios. Y yo me presento delante de Él con cabeza agachada. Y Él me pregunta, ¿tú has pecado? Y yo le contesto, sí, yo he pecado. Yo he desobedecido tus ordenanzas. Y a un lado está Satanás gritando, sí, ella es culpable, ella desobedeció, ella merece venir conmigo al infierno. Al otro lado está mi juez defensor. Y el juez defensor dice, yo pagué la culpa de ella. Ella es libre de toda maldad y ella va a ir al cielo. Cada una de nosotros nos presentaremos delante del juez. ¿Tú estás confiando en el abogado defensor? Hay que confiar que Jesucristo pagó la culpa por nuestros pecados. Seguimos cantando. Qué hermosa escenificación para poder cantar esta canción. Creo que todos los que estamos aquí es porque hemos decidido seguir a Cristo. El acusador no puede más con nosotros. Día a día sabemos que hemos decidido seguirle a Cristo. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En el grupo de oración que nos reunimos a las 9 de la mañana en este cuartito. Ay, madre mía, no nos vuelvan a hacer eso. Yo les ahorco. Ya no sé ni qué decía. Ya. Estuvimos orando por los chicos secuestrados. Yo no sé, ustedes han oído en la televisión de estos muchachos que están secuestrados en la frontera con Colombia. ¿Están orando por ellos? Puede ser uno de nuestros hijos. Clamemos a Dios por esos muchachos y por sus familias para que los liberen, liberen. Y los liberen vivos, como es la petición que hizo hasta el presidente de la República. Muy doloroso, muy cruel, muy difícil, una situación
de esta naturaleza. Vamos a orar. Incline su cabeza, por favor. Padre eterno, estamos delante de tu altar. Podemos contemplarte a ti, Padre. Tú eres tan grande, tú eres tan poderoso. Tú puedes todo. Para ti nada es imposible. Y estamos clamando a ti por la liberación de estas 4 personas que están secuestradas. Oh Señor, permite que ellos sean liberados. Y clamamos a ti, Padre, porque tú eres el único que puede hacer cosas que ni las autoridades pueden hacer. También pedimos una bendición muy especial para cada una de nuestras familias, por esposos, por hijos, que vengan al conocimiento de tu verdad. Y pedimos bendición para nuestro querido pastor Marcelo, para que pueda enseñarnos tu santa palabra. Todo lo hacemos en el nombre soberano de aquel que nos amó tanto, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento y vamos a escuchar la prédica del pastor Marcelo para cada uno de nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal de oídos? Más o menos. Wow, qué sonido, ¿verdad? Bienvenidos a compartir un ciclo más del estudio bíblico para todos en un ambiente de amistad. Nos alegra mucho que propongan en su corazón el seguir, el continuar, el crecer en el conocimiento de la palabra. Y recuerden, desde aquí adelante no se puede dar todo. Por eso animamos a que usted lea en casa, que haga las tareas en casa, a que usted está entrando a una escuelita. Y cuando uno entra a la escuelita, tiene que pasar el año, tiene que esforzarse, sacar un tiempo, dejar las novelas, los juegos, para hacer deberes, para hacer tareas. Así que le animamos a que separe también usted su espacio para que en este ciclo usted lo pueda disfrutar el mensaje del Señor a través del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Con este libro se cierra el Antiguo Testamento, así que muy pocas veces se predica sobre Malaquías, pero Malaquías trae un mensaje muy interesante, un mensaje muy fuerte, muy confrontador, pero también un mensaje esperanzador. Así que, bienvenidos. ¿Hay alguien que está por primera vez con nosotros, que ha sido invitada, que se une a este estudio? Quisiéramos darle la bienvenida. ¿Hay alguien que ha sido invitada? ¿No? Muy bien, acá está una persona que... Bienvenida, vamos a dar un fuerte aplauso. Y está con su niña, ¿verdad? Con su hija. Perfecto, bienvenidas. 2 personas nuevas para este ciclo. Malaquías, vamos a hacer hoy la introducción. Ustedes tienen sus bosquejos. Tienen el libro de Malaquías 4 capítulos. 4 capítulos, así que estos 4 capítulos lo vamos a ver en 12 temas. Wow, en 12 temas vamos a ver. Y durante estos 12 miércoles consecutivos hasta el 27 de junio. Miércoles 27 de junio es nuestra última clase de Malaquías. Y ahí se termina el segundo ciclo. Y oficialmente vendrán las vacaciones. Y Dios mediante nos volveremos a ver en el ciclo 100, septiembre, noviembre. Así que les animamos por favor a que se paren en su corazón, lean por favor, para el próximo miércoles deben leer y hacer el devocional de Malaquías, el capítulo 1, los versos del 2 al 5 o hasta el versículo 5, ¿sí? Malaquías, capítulo 1 hasta el versículo 5. Esos 5 primeros versículos usted tiene que leer y hacer el devocional.
es decir, sacar un tiempo aparte para leer estos versículos, orar antes de leer la palabra, luego leer con entendimiento qué dicen estos 5 versículos, observar cuáles son las palabras principales, cuáles son los verbos importantes que dicen este versículo, cuáles son las ideas principales, observar, luego interpretar, significa a quién se estaba diciendo, hacerle preguntas al texto. ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Por qué dice? ¿Cómo dice? Es decir, hacer una serie de cuestionamientos a estos 5 versículos. Y la tercera cosa que lleva el devocional es una aplicación. Si en la segunda parte dice ese texto a los destinatarios originales, ahora para mí, ¿qué significa ese texto? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿De qué me sirve? ¿De qué manera puedo yo sacar provecho esta lectura bíblica, ¿no? Del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 1 de Malaquías. No es tan larga la lectura, pero tiene que usted sacarle mucho provecho, mucha riqueza al leerla y al escribir. Tienen que escribir, por favor. Saque un cuadernito y usted puede irlo haciendo. Repita la lectura diaria. Vuelva a leer el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, la misma porción bíblica. De esa manera vamos a repetir y vamos cada vez que leemos a encontrar y a observar palabras nuevas. Nos va a llamar la atención y el Espíritu Santo va a hablar a cada uno conforme esté dispuesto usted a aprender. Muy bien, vamos a empezar entonces con Malaquías y permítame orar. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por la vida que nos das. Y te damos gracias, Padre, por el perdón de todos nuestros pecados, porque de esa manera tenemos acceso delante de ti, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Permítanos disfrutarla, meditarla, Señor, saborearla y sobre todo ponerla en práctica. Rogamos en el nombre de Jesús que el inicio de este libro, de este estudio, Señor, sea para beneficio de nuestras vidas y de nuestras familias. Gracias, Padre, por traernos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Malaquías viene de una palabra hebrea que es mal-aki, ¿sí? Mal-aki. Estas 2 palabras significan en hebreo mi mensajero, ¿sí? Mi mensajero. ¿Cuántos de ustedes recuerdan antes los correos del Ecuador? Que recibían algunas cartitas o llegaba el mensajero a dejar la correspondencia, ¿no? Aún en el día de hoy utilizan algunas empresas a los mensajeros para llevar documentos, cheques, algunas cosas a otros sitios. El mensajero. Cuando usted recibe una cartita, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la correspondencia, y viene el mensajero y lo dejó en la puerta de mi oficina o en el domicilio, pues me llama primero la atención que ha llegado algo, que ha llegado una carta, ¿verdad? Que ha llegado una carta. Y me pongo a pensar, ¿quién será? ¿Quién me escribió? ¿Qué me dirán? ¿Qué querrá? ¿Qué contendrá? Una sorpresa el recibir una carta. Cuando recibimos una carta no pensamos mucho en quién dejó la carta. No pensamos en el mensajero. No pensamos en cómo se llama, dónde vive, su grado de educación, su contexto, ¿no es cierto?, sus logros, sus éxitos. No pensamos tanto. Y más o menos es así la vida de Malaquías, porque en el resto de la Biblia no va a mencionar más referencias sobre Malaquías. Entonces, el libro de Malaquías no importa tanto el mensajero como el mensaje, ¿sí? Como el mensaje. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos en nuestras lecturas a lo que trae la carta de Malaquías en su mensaje. Cuando abrimos, sacamos, ¿no es cierto?, del sobrecito y vemos una carta. Wow, y la carta puede ser amable, amorosa, llena de recuerdos, o una carta dura,
Y eso es lo que contiene Malaquías. Es una carta fuerte. Es una carta que utiliza términos de exhortación. Muy bien, hasta ahí el tema de Malaquías. Si usted quiere investigar un poco más sobre el autor, sobre su vida y todo demás, tiene luz verde para las personas que están en el curso de Malaquías, ¿sí? Pueden investigar un poquito más sobre su contexto. Pero déjeme decirle, no está tanto como en la vida de Pablo que vimos en Romanos, de quién era él, ¿verdad? Esto es diferente. En Malaquías lo que importa es el mensaje. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de las experiencias pasadas? ¿Ha aprendido usted de las experiencias pasadas? ¿Sí? ¿Cree usted que todas las personas aprenden de las experiencias pasadas? No, ¿verdad? No todos aprendemos de las experiencias pasadas. Quizás nos lanzamos a un negocio, nos va mal, no aprendemos de esa experiencia y volvemos a montar un negocio. Hacemos las cosas de una manera que nos olvidamos luego de un tiempo y volvemos a repetirlas. Y no nos ha quedado ninguna lección en el camino. Lo cierto es que Malaquías nos habla de las experiencias anteriores que el pueblo de Israel olvidó y las volvió a hacer. ¿Sí? El pueblo de Israel se olvidó de las experiencias pasadas como pueblo y de las experiencias que Dios les había regalado. Y rápidamente entonces Israel entró en un letargo, en un estado zombie, ¿no? En una situación de adormecimiento espiritual. Se habían olvidado, el pueblo de Israel, el amor de Dios hacia ellos. Y por eso en los primeros versículos va a decir, ¿y dónde está el amor de Dios para nosotros? Y creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado lo mismo. Más de esto vamos a ver la siguiente semana, el pacto de amor de Dios por Israel. Vamos a ver el amor de Dios para Israel. Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Y cómo sé que Dios me ama, no? De eso vamos a ver. Recuerden que esta charla de hoy es una introducción rápida a los 4 capítulos. Pero yo quisiera decirles que en estos 4 capítulos hay 3 bloques importantes que debemos aprender o nos va a relatar. El bloque número 1 es el privilegio de la nación. El privilegio de la nación. De la nación, obviamente, de Israel. Entonces está relatando en los primeros 5 versículos que los vamos a profundizar la próxima semana. Pero lo cierto es que la nación de Israel, es un anticipo lo de hoy, se entusiasmó mucho al inicio con la idea de regresar después de su cautiverio en el babilónico, regresar a Jerusalén. Imagínense lo que es estar refugiado y regresar a su tierra. Y llegaron con la ilusión de volver a su terruño, llegaron con la idea principal de reedificar el templo en Jerusalén y de volver a restaurar el culto a Dios. Volver a tener un inicio. Pero la devoción a Dios prontamente se les disminuyó y se les fue desapareciendo. De la adoración genuina que tenían ellos al principio, cayeron en una adoración mecánica. Vaya cosa. Y aquí tenemos algo que aprender nosotros. Cuando empezamos a seguir al Señor, como cantamos, he decidido seguir a Cristo, todo es maravilla. Nos levantamos temprano a hacer los devocionales, oramos, leemos la Biblia disciplinadamente, vamos al culto, ofrendamos, diezmamos, servimos a Dios, pero prontamente esa devoción va enfriándose. Al inicio le canto a Dios con el corazón, con el alma, entendiendo la letra, lo que pronuncio, cada palabra lo digo con fuerza, con alegría, con convicción. Y después de un tiempo, canto por cantar. Ya me sé esta canción, ¿no? Algunas palabras las digo, otras las guardo en silencio, unas me olvido. Y entramos en una
adoración repetitiva, mecánica. Algo así vivió el pueblo de Israel. Teniendo la bendición de estar con Dios de manera directa para adorarle, para servirle, prontamente empezaron ellos a cuestionar a Dios. Y cuando uno empieza a cuestionar a Dios, también empieza a retirar su fe y su confianza. Espero que eso no nos esté sucediendo, porque cuando usted le retira el diálogo a Dios y la confianza a Dios, entonces empieza a aparecer la incredulidad, la falta de fe. Y cuando yo estoy con falta de fe para acercarme a Dios, empiezo a tener conversaciones cínicas con Dios. Tú dices que eres un Dios de amor, entonces ¿dónde está tu amor para mí si me pasa tal cosa, me despiden del trabajo, tengo enfermedad, estoy sola, estoy enfermo, nadie me ayuda, nadie se fija en mí? Empezamos a cuestionar y el pueblo de Israel empezó a tener un diálogo cínico con Dios. El cinismo, ¿no? El cinismo. Cayó en esto porque el pueblo se olvidó de las verdades de Dios. Y esas verdades, 3 al menos, que siempre todo creyente debe tener, desde que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, hasta que parte, hasta que el Señor se lo lleve. Nunca se debe olvidar que de Dios las 3 cosas: su amor, su poder y su fuerza. No nos olvidemos eso. Si usted empieza a olvidarse de esos 3 atributos de Dios, de su amor, del amor de Dios, de su fuerza y de su poder, usted va a caer en la incredulidad, va a retroceder en su vida cristiana, usted va a perder fe y usted va a entrar en un diálogo cínico con Dios. Su devoción va a topar fondo y entonces le habrá envuelto la duda. La duda. El pueblo en esa situación prontamente se sumergió en mayores problemas. El pueblo de Israel vivió todo esto y al hacerlo y practicarlo de esta manera, prontamente los problemas se le vinieron encima como nación, como individuos, incluidos los sacerdotes, los dirigentes y las personas que tenían influencia sobre la comunidad. Se olvidaron de las grandes cosas que Dios hizo en el pasado. Hay muchos de nosotros, hoy, el día de hoy, muchos de nosotros nos olvidamos cuán grande es Dios, cuán grande, de qué manera tan extraordinaria Dios nos sacó en el pasado, y que llega un momento donde decimos que me entra la duda: ¿y será que Dios me saca ahora de este aprieto? Y nos olvidamos que tiempo atrás Dios nos dio una victoria. Dios nos dio milagros, Dios respondió a nuestras oraciones, Dios nos acompañó, Dios se hizo presente, se hizo visible, no nos dejó abandonados. Pero llega un momento donde nosotros pensamos: ¿y será que Dios ahora me va a responder? Ese es un gran error que le sucede al pueblo cristiano en general. Olvidarse de las grandes cosas que Dios hizo en el pasado. Si Dios hizo grandes cosas en su vida antes, ¿por qué no las va a hacer hoy? ¿Por qué no las haría mañana? Entonces debemos recordar que ese privilegio que tiene el pueblo de Israel también es para nosotros. Debemos recordar que el amor de Dios es invariable y que su misericordia es eterna. ¿Sí? No se olvide, el amor de Dios es invariable. El amor de Dios no cambia. No cambia como la del esposo, ¿no? Que después de algunos años de casado le dice: negrita, ya no te quiero. Cada cual para su lado, cada cual agarre su camino, ya no te quiero. El amor de Dios es invariable, no caduca, no expira, es permanente,
Y su misericordia es eterna. No importa cuán malos seamos, cuán pecadores seamos, Dios tiene misericordia de nosotros. Eso es hermoso. Vamos al segundo punto. La contaminación de la nación. La contaminación de la nación. Imagínense, si el pueblo de Israel, si el pueblo privilegiado de Dios se sentía de esa manera, obviamente esos ánimos se contagiaron. Si los creyentes en Dios enfriaron su amor, ¿qué podemos esperar del resto? ¿Qué podíamos esperar de una comunidad negativa, pesimista, alejada de Dios, llena de problemas? También se contaminaron, pero la contaminación vino no desde el pueblo hacia arriba, la contaminación vino desde los sacerdotes hacia abajo. Y se dice, ¿verdad?, que los sacerdotes, el texto bíblico dice que los sacerdotes desobedecieron abiertamente el pacto levítico. De eso predicamos el domingo. Aquellas personas que estuvieron el fin de semana aquí escucharon lo que significaba el pacto levítico, el sacerdocio de Jesucristo y hoy el sacerdocio del creyente. Los primeros en romper las normas de Dios no fueron los más pecadores, fueron los religiosos, fueron los sacerdotes. Y sabe que hoy en día los primeros en ser desobedientes a las cosas del Señor no son los que están afuera, somos los que estamos dentro de la iglesia, porque conocemos las cosas de Dios y nos invade la arrogancia, nos invade el repudio y la negativa abierta a obedecer a Dios, a lo que Él me dice. Quiero su amor, pero no quiero sus normas. Quiero sus beneficios, quiero sus bendiciones, pero no quiero sus exigencias. Quiero mis derechos como hijos de Dios, pero no quiero mis responsabilidades como hijos de Dios. Entonces, como es la iglesia, es la comunidad. Y si la comunidad es incrédula, es porque la iglesia primero no le cree a Dios. Si la comunidad afuera es desobediente, es porque hay una iglesia que también es, en primer lugar, desobediente. Si los de afuera no buscan a Dios, es porque los de adentro han perdido la devoción y la fidelidad a Dios. Porque en lugar que la iglesia afecte a la sociedad y el mundo ha afectado a la iglesia. La iglesia antes decía, ¿verdad?, hay que vivir de manera santa. Ahora la iglesia dice, no importa con quién te cases, si con un incrédulo, una ramera, con quien tú quieras. Lo importante es que no te quedes solo o sola, cásate nomás, no importa si es del mismo sexo. Hemos adoptado y nos hemos contaminado con los pensamientos del mundo en las cosas santas de Dios. Y el pacto levítico dice, los sacerdotes perdieron lo sagrado. Lo sagrado. Y nosotros tenemos que volver a ser santos y guardar lo sagrado. Y nuestra vida es sagrada para Dios. Y si es sagrada, entonces debo mantenerme en pureza. Debo mantenerme en santidad. Y eso tengo que influir afuera, no los de afuera en mí. Más adelante veremos en las otras predicaciones más detalles de esto, ¿no? Estamos viendo rápidamente. También habla de la deslealtad. Los sacerdotes, al no cumplir la ley de Dios, fueron infieles, fueron desleales. ¿A quién le gusta aquí que le sea su pareja infiel? A nadie. ¿A quién le gusta la traición? A nadie. ¿Y a usted le gustaría traicionar? Tampoco. Pero hemos traicionado a Dios. Hemos traicionado a Dios cuando, teniendo Biblias, las cerramos, no las leemos, las guardamos, o las leemos y no las obedecemos. Eso también es traición.
Cuando Dios me exige algo y no lo hago, eso es deslealtad, eso es infidelidad, eso es traición. Malaquías dice, ustedes viven en maldición porque ustedes me han robado. ¿Usted le ha robado a Dios? Amén. ¿Hemos robado a Dios? La Biblia dice que nosotros le robamos a Dios lo que a Él le pertenece. No le devolvemos lo que Él nos da. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. Pero la arrogancia, la ambición nos hace decir esto es mío. ¿Por qué tengo que compartir con los demás? Peor, ¿por qué tengo que darle a Dios? ¿Por qué eso del diezmo? ¿Por qué la ofrenda? Son cosas que no hemos entendido, principios bíblicos que al no vivirlos, en lugar de traer bendiciones a nuestras vidas, traemos maldiciones. Si la cabeza estaba dañada, degenerada, ¿sí? Rápidamente el pueblo cayó en la inmoralidad y en la indiferencia. Todos hacían tropezar a muchos. En lugar de ser canales de bendición para otras personas, se volvieron en piedras de tropiezo. Y hoy en día decimos, a ver, tú eres cristiana, sí, ¿y por qué tú mientes? ¿Por qué tú murmuras? ¿Por qué tú criticas? ¿Por qué tú desobedeces? ¿Por qué tú no te sujetas? ¿Por qué tú vives siempre de manera libre e independiente? No nos gusta la autoridad, no nos gusta que nos pongan reglas, normas, que nos digan, siéntate allí. Protestamos. No nos sujetamos y es porque estamos contaminados. Y viene el mensaje de Malaquías y dice, no debe ser así. Vamos al tercer punto porque se nos acaba el tiempo. La promesa, hay una promesa a la nación. Hemos visto el punto número 1, el privilegio de la nación. El punto número 2, la contaminación de una nación o de la nación. Y 3, la promesa a la nación. Los versículos 3 al 4, 6, ¿no? Ahí están puestos en sus bosquejos para que ustedes puedan leer en sus devocionales y puedan comprender estos segmentos. Hay una promesa a la nación. Dios no iba a dejar al pueblo de Israel así, con un liderazgo contaminado, corrupto, con un liderazgo inmoral. Dios no los iba a dejar así. Y viene el mensajero con su cartita y dice, allí les dejo. Dios da una advertencia. Dios dice que va a mandar al Mesías. La segunda cosa y la tercera cosa dice, va a haber un juicio. Viene juicio de Dios, juicio divino para aquellos que han persistido en la maldad. En eso se resume Malaquías. Trae exhortación para decirnos, cambien, están a tiempo, eviten el juicio de Dios. Si dicen ser cristianos, vivan como cristianos. El que persiste en la maldad va a recibir condenación, pero aquel que decida vivir en obediencia, que decida mostrar que es hijo de Dios de verdad, entonces va a recibir recompensa. Y Malaquías también dice, miren, Dios nunca los ha dejado de ver como hijos. Qué hermoso saber que a pesar de lo malcriado que he sido, de lo cínico que he sido, de lo rebelde, de lo desobediente, Dios no me ha dejado de ver como hijo. Y es que acaso aquí hay una madre que, a pesar de tener un hijo rebelde, malcriado, un hijo que se fue no por la derecha, sino por la izquierda, para la madre no hay hijo malo, todos son hijos. Siempre lo verá como un hijo, no lo verá como un delincuente, como un drogadicto, como un asesino. Dirá, él es mi hijo. Es mi hijo. Y Dios le dice a usted, no importa tu condición, eres mi hija, pero no te quiero así, te quiero mejor. Te quiero mejor. Entonces Malaquías es una exhortación a que progresemos espiritualmente, que no nos quedemos enanos,
que no seamos unos cristianos bonsai, chiquitos, que seamos unos cristianos grandes, robles, que no persistamos en el pecado, que anhelemos la venida de Cristo, que tengamos compasión por los otros, que tengamos misericordia por los demás, que traigamos más personas a sus caminos, que conozcan de Cristo, porque Cristo tenía en mente, y Dios y el Espíritu Santo, la Trinidad en mente, siempre tener un reino de sacerdotes y de gente santa. He decidido seguir a Cristo. Significa, yo quiero ser parte de ese reino de sacerdotes que vive en santidad y en autoridad. Y quiero ser diferente, diferente a los de afuera, diferente a los de mi casa, diferente a los de mi barrio. Que me digan, esa persona, no, que no me digan, esa persona es rara porque va a la iglesia, es media, que anda en una nube, ¿no? No, sino esa persona es solidaria, esa persona ama la verdad, esa persona es justa, esa persona es amable. Ese es el mensaje que Dios envía a su pueblo a través de Malaquías. Y en cada uno de estos puntos que he mencionado esta mañana, debe quedar en mente lo que está en su hojita al final, en la cita de Malaquías 3:1. El corazón del libro de Malaquías está en el capítulo 3, versículo 1. Sí, que me gustaría que se aprendan de memoria al finalizar, haga el esfuerzo en este ciclo. Dice, he aquí, dice Dios, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el tiempo de Malaquías hablaba de Juan el Bautista. Viene a anunciar la venida del Mesías. Jesús estaba por nacer y se daba el cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Para nosotros, hoy el Señor nos dice, a ustedes les doy Malaquías para que rectifiquen, para que vivan de manera santa y anuncien que pronto viene Jesús por segunda vez. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana para ver el capítulo 1 de Malaquías. Qué responsabilidad, es tremenda la responsabilidad. Vamos a recoger las ofrendas. Y mientras tanto, pido a las guías y apoyos de oración que pongan mucha atención. En las listas deben poner los totales de las personas que han asistido en la parte de abajo. Aquí Amparito va a hablar. Buenos días. Quería darles lectura de cómo se ha repartido este ciclo 99, en qué aulas y los grupos. En la nueva vida en Cristo es en el aula Hechos para las personas que vienen por primera vez. Grupo 1. Sí, ese es el grupo 1, el libro 1. El libro 2, la vida cristocéntrica. Ya. La guía es Anita Begdad, coguía Cecilia Decken y apoyo de oración Rubí Silva. Quisiera rogar que las personas que Amparito está mencionando pasen aquí adelante para que el pastor ore por cada una. Estamos iniciando un grupo, un curso, el ciclo 99. Entonces, está aquí Cecilia Detken, está Ruby Silva. Ruby sí estaba, pase por favor. Entonces, a medida que Amparito menciona, pasen, sí. En el libro 2, la vida cristocéntrica, que va a ser en el aula de Miqueas,
El guía Noemí de Rivera y coguía Bella de Molina. En el libro 3, en el aula Ruth, Caminando con Cristo. El guía Lolita de Martínez y coguía Janet de la Rea. En el libro 4, que va a ser en el aula Oseas, El carácter del cristiano, guía Susana de Pasquel y coguía Elizabeth Valareso. En el grupo 5, Fundamentos de la Fe, en el aula Nahum, guía Magali de Navarrete y coguía Margarita Cabezas. El libro número 6, en el aula Joel, Creciendo en el Discipulado, guía Odette Falleta y coguía Berta Álvarez. El libro 7, que es el libro de Malaquías, en el aula Ositos, guía Janet Cisneros y coguía Marta Landazuri. El libro 8 también es Malaquías.